Además de las cuentas de activo y pasivo, tenemos las cuentas de capital contable. Por ahí tenemos dos clasificaciones que sí es importante tener en cuenta. El primero es el capital contable contribuido. ¿Qué significa ese capital contable contribuido? Pues son las aportaciones de los dueños y las primas de acciones, primas en venta de acciones recibidas por la entidad. Cuando una persona o un dueño aporta cierta cantidad, a eso se le llama capital social. Eso es una cuenta del capital contable contribuido, ¿sí? ¿Qué más constituye un capital contable contribuido? Pues las aportaciones para futuros aumentos de capital, prima en venta de acciones. Cuando yo vendo acciones, por ahí me dan cierta cantidad de dinero, eso se le llama prima en venta de acciones. Y por último, las donaciones. Pueden ser en dinero, pueden ser en su caso en especie. Otra cuenta de capital contable se llama capital ganado, otra clasificación más bien, que es el resultado de las actividades operativas de la entidad y de otros eventos o circunstancias que la afectan. Provienen fundamentalmente de las utilidades del ejercicio o de ejercicios anteriores o también de las pérdidas acumuladas. ¿Cuáles pueden ser capital ganado o qué se considera como capital ganado? Pues las utilidades retenidas, es decir, las utilidades que yo he tenido de ejercicios anteriores, de ciclos contables anteriores, reserva de capital y la utilidad neta del ejercicio y pérdida neta del ejercicio. Estos dos ustedes los sacan en el estado de resultado. Es ahí la relación que tiene el estado de resultados con el balance general y en los ejemplos posteriores lo vamos a analizar. ¿Sí? La estructuración del balance general es una de las preguntas que yo le hacía en la videoconferencia. ¿De dónde se obtienen las cantidades para elaborar el balance general? Fíjese bien la información. Los datos para la elaboración del balance general se arrojan o se toman de los saldos del libro mayor, corroborados mediante la balanza de comprobación. Esta es una balanza que, bueno, por lo regular se hace en la materia de registro, donde o la finalidad es comprobar que están correctos los saldos. Aquí tenemos un ejemplo, fíjese bien, aquí tenemos la cuenta de caja de proveedores y la cuenta de bancos. Aquí usted tiene cargos y tiene abonos, ¿sí? Saca un saldo, en este caso sería un saldo deudor de 44,000 pesos, de proveedor le arroja un saldo de 3,000 y de banco le arroja un saldo de 140,000. Estas cantidades son las que deben de aparecer en el balance general. Si esto usted lo puede considerar cuando haga su proyecto final. Para que el balance general sea interpretado fácilmente, se debe componer o se deben de considerar más bien de tres partes, igual que el estado de resultados. El balance general toma en cuenta el encabezado, el cuerpo y el calce. El encabezado debe contener el nombre de la empresa o propietario, el nombre del documento que se va a formar, en este caso es el balance general, y la fecha de presentación. En la fecha de presentación, a diferencia del estado de resultados aquí en el balance, únicamente no se da el día en que inicia, el día más bien en que se inició las operaciones o el ciclo contable, sino nada más al día en que termina, ¿sí? Por ejemplo, em, razón social, aquí atendiendo a estas especificaciones del encabezado, Comercial Mexicana SADCB, balance general al 31 de enero del 2019, ¿sí? El cuerpo. ¿Qué debe contener el cuerpo? El nombre y valor de las cuentas del activo, el nombre y valor de las cuentas de pasivo y el importe del capital contable. Y por último, el calce, pie o firmas. Debe contener fecha de elaboración, ¿sí? Nombre y firma del propietario, funcionario autorizado y nombre y firma del contador. ¿Cuáles son las formas de presentación o formas de realizar un balance general?
Tenemos dos formas. La primera de ellas es en forma de reporte. Vamos a ver primero en forma de reporte y la segunda es en forma de cuenta. ¿En qué consiste el registro en forma de reporte? Consiste en anotar clasificadamente el activo y el pasivo en una sola página, de tal manera que a la suma del activo se le puede restar verticalmente la suma del pasivo para determinar el capital contable, ¿sí? De eso hace referencia a esta fórmula que está aquí. Activo menos pasivo igual a capital. Para que el balance tenga una buena presentación, vamos a observar lo siguiente. Número 1, el nombre de la entidad se debe de anotar en el centro de la hoja, en la primera línea. La mención de ser balance general y la fecha de presentación se deben anotar en el centro de la hoja. Los nombres de activo, pasivo y capital contable se debe anotar en el centro del espacio destinado para anotar el nombre de las cuentas, en la columna número 1 donde vienen todas las cuentas, donde usted anota las cuentas. Por ahí hay que tomar en cuenta esta especificación. El nombre de cada uno de los grupos que constituye el activo y el pasivo se debe anotar dejando una pequeña sangría. El nombre de cada una de las cuentas se debe anotar al margen de la hoja con objeto de que no se confundan con los nombres de los grupos. Número 6. Únicamente el signo de pesos debe preceder a la primera cantidad de cada columna, a los totales y a las cantidades que se escriben después de un corte. ¿Qué es el corte? Pues es la línea horizontal que se traza al sumar o al restar, ¿sí? Que es la línea que utilizábamos cuando hacíamos alguna operación de suma o resta. Los cortes deben de abarcar toda la columna. Únicamente el resultado final se corta con dos líneas horizontales, es decir, el capital contable, y no se debe dejar renglones en blanco, pues la ley lo prohíbe. Es importante considerar todas estas observaciones al momento de elaborar el balance general y en general pues algún estado financiero, ¿sí? Modo de usar las columnas. A ver, vamos a ver qué se va a anotar la columna número 1. En esta columna se anota, acuérdense que dijimos anteriormente, em, para el registro del balance general en forma de reportes, una sola hoja se utiliza con 4 columnas. Aquí es donde se escriben las cantidades y vamos a ver cómo se usan. En la número 1 solo se emplea si se tienen que restar de las cuentas correspondientes la provisión para créditos incobrables, depreciaciones o amortizaciones acumuladas, o sumar el superávit por revaluación de terrenos. De no tener que restar o sumar nada, esta se pasará directamente a la segunda columna. Si no tenemos aquí este tipo de subcuentas, depreciaciones, amortizaciones y demás, no se utiliza. En la número 2, en esta columna se anotará el importe de las cuentas que integran los grupos en que se clasifica el activo y pasivo de la empresa para ser sumado. Si se tratara de una sola cuenta de cualquiera de ellos, su importe pasará directamente a la tercera columna, ¿sí? ¿Qué se va a anotar aquí? Todas las cantidades de las cuentas de activo y de pasivo. Si únicamente tenemos una sola cuenta de activo, si por ejemplo de activo circulante nada más hay caja, pues no se utiliza esta columna, se pasa a la siguiente columna. En la número 3, en este espacio se registra la suma de cada uno de los grupos en que se clasifica el activo y pasivo de la empresa, así como el capital y la utilidad o pérdida del ejercicio. Esto lo vamos a ver en el ejemplo, ¿sí? Entonces, la suma de todas las cuentas de activo circulante, activo fijo, diferido, pasivo circulante, pasivo fijo y diferido se colocan en la número 3. Y en la número 4, en este espacio es ocupado por el registro de las sumas del activo y del pasivo, así como el importe del capital contable, es decir, los resultados finales. ¿Sí? Espero que les sea útil esta información y proseguimos con la explicación de cómo elaborar el balance general en forma